culminamos con ustedes la semana. Culminamos. Bien, jovencitos. Miren, en esta semana nos toca un tema muy importante, la afectividad. Aparentemente sencillo, ¿no? Pero muchas veces cuando vienen las preguntas, a veces nos trata de, no tanto de confundir, sino simplemente a veces marcamos esta es y a veces no lo solucionamos como debe ser, ¿no? Tenemos que ser bien claros en este aspecto. Cuando hablamos sobre la afectividad, ¿no? Es un tema amplio. Eh, Tenemos que empezar, pues, por el concepto, la definición. Siempre decimos que la afectividad es un conjunto de manifestaciones emocionales, lógicamente causadas por la influencia de un estímulo tanto endógeno como exógeno, por no decir interno o externo, que invade todo nuestro mundo psíquico, ya sea de una manera general o de una manera profunda, o sea, superficial o profunda, determinando pues una actitud bien de rechazo o bien de aceptación. Lógicamente nosotros tenemos que empezar a decir la aceptación que se tiene que dar en cada uno de nosotros, en nuestro entorno, en nuestro medio, ¿no? Y ese entorno, ese medio es nuestra familia, donde debemos estar siempre un estímulo afectivo favorable, ¿no? Que dejen huella pues en tu personalidad y eso está basado en los valores, ¿no? Eso debemos indicar que tanto a veces nos hace falta, ¿no? Y también tratar de eh, manejar estos valores, ¿no? No tanto enseñar, sino poner en manifiesto que tú lo estás haciendo y así debe ser, ¿no? Porque muchas veces la imitación es muy interesante, ¿no? Sin que te des cuenta, otros están aprendiendo de ti, ¿no? Y que aprendan cosas positivas, pues, ¿no? Teniendo en cuenta esto, lógicamente, la afectividad lo manifestamos mediante las percepciones. Y cuando yo te hablo de una percepción, lógicamente en ti existe ese aspecto eh, de aceptación o rechazo. Por ejemplo, les manifiesto si en este momento tuviéramos un ramo de rosas, por ejemplo, rosas blancas. Las rosas blancas representan de repente para uno de ustedes, de repente se ponen tristes al ver esas rosas porque les hace recordar pues eh, ese ramo parecido en el fallecimiento de un familiar tuyo, ¿no? Que justamente te conduce, ¿no? A esa tristeza. Pero ese mismo ramo para otra persona, lógicamente puede ser que se siente bien, ¿no? Por la ternura, por la manera, ¿no? Que muchas veces le obsequian una rosa, ¿no? A una persona y a veces sonríe, ¿no? Si es un amigo a una amiga, ¿no? O a un chico a una chica, ya depende, pues, ¿no? Te sientes contento o contenta. O caso contrario también, muchas veces tú eres vendedor o vendedora en una florería, también te puedes sentir contento, o te puedes sentir también aburrido porque no te gusta este tipo de actividad, ese tipo de trabajo. Entonces, esa es percepción. O no sé, cuando tú te encuentras en tu entorno, ¿no? Tu aceptación con alguien, ¿no? A veces lo conoces recién y te cae bien, en otras palabras, como otras personas no le caen, ¿no? Por mucho que sean buenas, ¿no? Es demás. No tanto que no lo aceptes, sino que no tienes la confianza ante ese ser humano. Entonces, en ese sentido, incluso sucede hasta en la familia, ¿no? Con los tíos, las tías, ¿no? Todos nos queremos por igual, ¿no? Hasta en los hermanos, podríamos decir. Entonces, existe ese tipo de sensaciones, pues, ¿no? O también se puede dar ese afecto en nuestras ideas, ¿no? O también en nuestros recuerdos en cada uno de nosotros, o a veces en nuestras acciones, en nuestras actividades que realizamos. Nos gusta cuando nosotros, cada uno de nosotros trabajamos o realizamos las cosas, ¿no?
O sea, existe pues un comportamiento emocional que satisface, ¿no? Bien esa emoción, bien ese sentimiento, bien esa pasión, depende cómo se manifieste en ese momento, en esas circunstancias, ¿no? Como estamos viendo en la diapositiva, la reacción de los estímulos que puede estar en esa familia, esa huella de personalidad, ¿no? Todos quisiéramos estar sonrientes, ¿no? Contentos, alegres. En ese sentido lo manifiesto el aspecto afectivo. Pero para ello, jóvenes, existen ciertas características. Y cuando yo te hablo de características, jovencitos, acá le menciono la característica y tenemos que dar el ejemplo. Porque muchas veces, cuando damos, ya les manifesté, damos todo, ya lo leo, ahí está, dice, y te confundes. Yo te doy esto y te voy a dar el ejemplo también, ¿no? Pero para ello hay que estar atentos. Puede decir, cuando hablamos la intimidad, algunos también lo llaman la subjetividad, es la peculiaridad o la individualidad en la forma de reaccionar de dos o más personas. O también podría decir el modo personal en un individuo que representa un estado afectivo, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia, no me dejas mentir, ¿no? Muchas veces existen adolescentes, ¿no? Dos jóvenes, dos chicos de repente, que quieren a la misma chica, están enamorados de la misma chica. Uno de ellos, por ejemplo, la vivencia lo tiene siempre, lo trata bien, ¿no? Lo trata con ternura, ¿no? Muy amable, muy sincero. Mientras que el otro chico de repente eh, tiene una vivencia más exagerada, ¿no? Por no decirte es algo como una pasión que lo tiene, ¿no? Es desbordante, está pendiente, está mirando. Son situaciones, pues, que se da en cada uno de nosotros y la sabemos, ¿no? Y lo entendemos. O se me ocurre en este momento, ¿no? O cuando se van a dar los resultados, por ejemplo, del examen por vía CEPUM, ¿no? En el mes de marzo, cuando ya se termine el ciclo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser tu reacción afectiva en el ingresante y no ingresante, ¿no? Es diferente en cada uno de los estudiantes, netamente, ¿no? Puede ser un grupo de ingresantes, ¿no? Cada uno tiene su reacción propia, ¿no? Lógicamente la alegría reina, pero la tendencia, ¿no? Es netamente diferente. A eso voy. Muchas veces somos conscientes, ¿no? No estudiaste lo adecuado, ¿no? Para estar, pero sí has avanzado, entonces te sientes bien, ¿no? Y te das ánimo a ti mismo también. Cuando hablamos de la polaridad, por ejemplo, se da cuando una persona experimenta afectos opuestos. Acá estoy poniendo, por ejemplo, el placer, el dolor, la aceptación, el rechazo. Es decir, acá más que nada oscila entre dos polos, el positivo y el negativo, ¿no? Por decirte, pues, en este momento, ¿no? Muchas veces, eh, en ustedes, si hablamos en el enamoramiento, ¿no? Los jóvenes, a veces se citan, por ejemplo, en el parque, ¿no? Cuando llegan una hora en el parque, llegan, lógicamente reina la alegría, ¿no? Sonrisa, la alegría, se abrazan, conversan, ¿no? De sus planes, ¿no? Pero llega un momento donde ya se tienen que retirar por los motivos ya conocedores, ¿no? Para no tener problemas en casa, ¿no? Generalmente en la chica. Entonces, al momento de retirarse ya reina la tristeza, ¿no? No quisieran irse, ¿no? Sucede esos casos, ¿no? O cuando muchas veces hoy en día que estamos de pandemia, muchas veces el padre el papá, a veces no hay el trabajo suficiente y dice, no, como soy técnico, me voy mejor, me hago ofrecido en la mina, me voy a la sierra, vengo mensual, cada un mes viene. Entonces, cuando se va el padre, pues viene la tristeza, reina la tristeza en los miembros de la familia, ¿no? Porque siempre ha estado todos los días su papá, ahora no, se va a ausentar. Pero cuando él viene,
¿no? Reina la alegría porque viene la propina, viene también el calor humano de papá, de hijos también, pues, ¿no? Al margen de ello. Entonces, quiere decir, su partida lo entristece, pero la llegada los alegra, pues, ¿no? Son cosas muy interesantes en la polaridad que se da, pues, en el aspecto afectivo. Cuando hablamos de intensidad, la intensidad es la fuerza de reacción afectiva, ¿no? Y cuando digo la fuerza de la reacción afectiva, te podría decir, pues, que acá es la magnitud, ¿no? Acá sería la magnitud de la vivencia expresada en una reacción fisiológica, ¿no? La magnitud. He puesto siempre este ejercicio, ¿no? No me olvido de lo que es la intensidad, ¿no? Pues siempre de repente en algunos ejemplos, yo le puse más o menos en el 2000, hace 20 años, ¿no? Por ejemplo, la sonrisa, la risa y la carcajada. Entonces ahí se ve el ejemplo de la intensidad. Sonrisa primero cuando tú estás alegre, ¿no? Una sonrisa, una risa y la carcajada. Entonces, la intensidad cada vez es mayor. Entonces, en ese sentido se manifiesta. O también te podría decir, ¿no? En el caso de un hecho, ¿no? Hoy en día que existen pues delincuentes en las calles, ¿no? A veces tú observas un asalto de repente, ¿no? Y ellos asaltan de repente a una chica y le quitan su mochila, su bolso, pero por correr el delincuente se tropieza y cae, ¿no? Y lógicamente existe de repente algo, un palo, algo por ahí, entonces, pero lo tiene, como dicen, cogido todavía la mochila, ¿no? En la mano, coge el palo y lo muerde si es posible, ¿no? Al delincuente, ¿no? Tiene cólera, esa cólera cada vez es mayor, como también puede ver situaciones pues de alegría también, lo contrario, ¿no? Por ejemplo, ingreso a la universidad, ¿no? Que seas cómputo general, por ejemplo, ¿no? Una alegría tremenda, vas a tener muchas felicitaciones, mucho augurio, cosas muy interesantes con la intensidad. Pero también existe la profundidad, y cuando yo te hablo de la profundidad, ¿no? Es la importancia, la significatividad que alcanza una experiencia afectiva para el sujeto, ¿no? Es decir, pues acá existe la identificación, ¿no? De que puede tener una persona. Por ejemplo, jovencitos, el cariño que tenemos nosotros por nuestra madre, ¿no? Es algo profundo porque es ella, es importante en nuestras vidas. Pero también de antemano yo te digo de que la madre, te digo por experiencia, ¿no? Muchas veces la madre dice, yo lo quiero a mis hijos por igual. Eso sí, no le doy la razón. Ella puede decir, ¿no? Para que los hijos siempre tienen la preferencia de alguien. De repente en este momento no lo entiendas, pero cuando sea de repente mamá o seas papá, entonces ahí vas a decir, sí es cierto, porque en este momento no aceptan a las personas, mucho más si son pues más de dos hijos. Entonces, si es un hijo único, es normal, pues, ¿no? Pero si son más de dos hijos, siempre hay preferencia más por alguien. Y eso se nota y se ve. Por ejemplo, ya que hablamos o cambiamos en el mundo del fútbol, por ejemplo, ¿no? Hay varios jugadores que se identifican con su equipo. En el caso se me ocurre, ¿no? Foquita Farfán, por ejemplo, ¿no? Foquita Farfán dice que tiene, eh, tiene varios equipos que lo pretenden para que jueguen, ¿no? No solamente en el extranjero, sino en el Perú, pero prefiere jugar por Alianza Lima, su equipo de sus amores. Entonces, en ese sentido se ve pues la identificación que se tiene. El nivel o altura también, ¿no? Vendría a ser la opinión, el juicio crítico, o podríamos decir pues la valoración social que alcanza una experiencia afectiva, ¿no? Podríamos manejarlo de esa manera. Existen afectos
superiores y afectos inferiores. Cuando te digo afectos superiores, puede ser, por ejemplo, el amor, puede ser, por ejemplo, la alegría, y los inferiores, lógicamente, podría ser el egoísmo, podría ser el odio. Acá, como ejemplo, podríamos mencionar, pues, hoy en día que debemos ser solidarios, ¿no? La solidaridad, ustedes saben que es un sentimiento de un nivel moral, ¿no? Superior. Por ejemplo, la solidaridad que debemos tener unos con nuestros semejantes, ¿no? Siempre es necesario ponerlo en manifiesto. Otra característica, la extensión, o también se llama amplitud, o también se llama trascendencia. Afectan también las dimensiones cognitivas y conativas, es decir, pues comprometen e influyen en otros aspectos de la personalidad del individuo, ¿no? Por no decir, pues compromete toda la personalidad del sujeto. Acá, en esta amplitud o trascendencia, como su mismo nombre dice, es cuando el individuo, pues, se expresa ampliamente. Generalmente manejan esto personas que les gusta la lectura, son narradores, son oradores, ¿no? Y muchas veces, pues, es interesante a veces escuchar a ese tipo de personas, ¿no? Porque hay una trascendencia. Por ejemplo, los poetas, por ejemplo, a veces cuando dicen, pues, no, es horrible tenerte lejos, dicen, mi corazón se agita, no tengo ganas de nada, no tengo fuerzas para salir adelante, no soy nada sin ti. Imagínate lo que dice. O sea, lo complementa, él es importante en su vida, da a entender de esa manera la amplitud, la trascendencia de esa persona que pone en acción, ¿no? O está sobreentendido. Otra característica, cuando nos habla de la correlación somática, lo psicológico genera las reacciones fisiológicas. Acá podríamos decir, pues, más que nada, son cambios que sufre nuestro organismo, ¿no? Ante, podríamos decir, ante una emoción, ¿no? Ligada, lógicamente, a procesos físicos. Por por ejemplo, el estado de afecto que cada uno de nosotros la tenemos, ¿no? A veces cómo es nuestro ser, cómo es nuestro organismo, ¿no? Nuestra serenidad en el rostro, ¿no? Cómo es nuestra persona, cómo es nuestra expresión, por no decirte cómo es nuestro equilibrio, ¿no? O cómo es nuestra plenitud como seres humanos. Y eso nos conocen al detalle nuestros padres, mucho más la madre. A veces nos preguntan, ¿qué tienes? Nada, normal, no tengo nada, pero tú sabes exactamente que algo tienes, pero tratas de aparentar de lo que justamente de repente estás sufriendo algo importante surge en tu vida, ¿no? Tu contento, ¿no? ¿Por qué estás contento? No, normal, yo soy así, dice todavía. Entonces son cosas que muchas veces eh, la entendemos, ¿no? Conforme lo vamos expresando, lo vamos diciendo o lo vamos vivenciando, en otras palabras. La comunicatividad también es otra característica donde los afectos son un medio para transmitir mensajes, ¿no? Y cuando hablo de mensajes, jóvenes, la comunicatividad es importantísimo dentro del afecto, ¿no? Por ejemplo, cuando escribimos un poema, ¿no? Porque a veces estamos enamorados o a veces desilusionados, ¿no? Incluso nos expresamos cosas bonitas, ¿no? Cosas que llaman la atención.
Antes se hacía pues unas frases interesantes, como ahora en las librerías venden pues unas tarjetitas, pero eso ya es solamente no viene nada de ti, tú debes expresar, ¿no? Ese sentimiento, esa manera, esa forma. Por ejemplo, cuando muchas veces dice, te traje esta flor para que veas que hoy te quiero más que ayer. Imagínate, ¿cómo te dice, no? Te traje esta flor para que veas que hoy te quiero más que ayer, ¿no? Esa expresión que manifiesta. Y ustedes mismos se habrán dado cuenta de varios poetas, escritores, ¿no? Por ejemplo, Víctor Hugo, ¿no? Hace comparaciones el hombre y la mujer en una de sus obras, una de sus poemas. Incluso dice, el hombre es el cerebro, dice, ¿no? La mujer es el corazón. El hombre es el océano, dice, la mujer es un lago. Lo minimiza la mujer en su expresión, pero la manera, la forma, cómo lo manifiesta, cómo lo dice. O cuando dice Salaberry, ¿no? En su obra o en su poema Acuérdate de mí, también una secuencia que se lleva. Algo interesante, pues, que muchos de nosotros, mucho más, que vivenciamos, ¿no? Y a veces la tenemos, pues, en forma secreta. La intencionalidad también es muy importante hablarles porque es un aspecto que se dirigen hacia un fin positivo o negativo. Es positivo si lo que amamos o nos agrada hay que conservarla, hay que disfrutar. Por ejemplo, si eres una persona sincera, ¿no? Espero que seas mi mejor amigo, mi mejor amiga, ¿no? Es lo lógico, esa intención. Pero si es negativo, si nos odiamos o molesta, nos impulsa a no buscar, a decir. O sea, más que nada, acá es destruir, es dañar. Por eso, si eres una persona, como dice, si eres una persona deshonesta, no veo la hora de acabar contigo, si es posible decirlo, ¿no? Son cosas que justamente se manifiestan, ¿no? En los ejemplos que podríamos hablar sobre intencionalidad. Hablamos sobre lo que es las manifestaciones afectivas. Son reacciones que pueden ser favorables o desfavorables. Y esas manifestaciones afectivas pueden ser las emociones, pueden ser los sentimientos, pueden ser las pasiones o pueden ser los estados de ánimo. En ese sentido podríamos decir, ¿qué es una emoción? Son procesos afectivos de corta duración, son intensos que involucran modificaciones psicológicas y orgánicas y se caracterizan por ser innatas, se caracterizan porque son circunstanciales, son pasajeras, es decir, de corta duración, ¿no? De corta duración. Son son intensas, digo, porque a veces aparecen en forma brusca, ¿no? Tienen una correlación somática, o sea, acá generan reacciones fisiológicas y las emociones, lo sabemos exactamente que lo compartimos con los animales, con nuestras mascotas, por ejemplo, ¿no? También se emocionan, tú la sabes. Su base fisiológica está lógicamente en el sistema límbico, ¿no? En el hipotálamo. Muy interesante, ¿verdad? ¿No? Cuando hablamos sobre las emociones. Y toda emoción tiene sus componentes, ¿no? Y cuando yo te hablo de componentes de una emoción, te podría decir que son respuestas a estímulos significativos que constan de estos tres componentes importantes. Un componente fisiológico, un componente motor y un cognitivo.
¿En qué momento es un componente fisiológico, ¿no? Profe, el Fisiológico, chucat que podría ser fisiológico. sí, fisiológico. Son reacciones, ¿no? O sea, existen cambios, por ejemplo. Y cuando yo te hablo de cambios, por ejemplo, cuando te emocionas, a veces te sudan las manos, ¿no? A veces hay un enrojecimiento del rostro o también palidez, se da. A veces tienes una tensión muscular, ¿no? ¿Qué más podría haber? A veces el flujo, aumento del flujo sanguíneo. ¿Qué podría más decirte? Piel de gallina, por ejemplo. Es una emoción de ese carácter fisiológico. Eso, y muchas cosas más se puede dar. Pero también existe un componente motor, o también se llama conductual, otros lo llaman expresivo, por eso yo le pongo esta sinonimia siempre, ¿no? Comprende un conjunto de conductas externas, como expresiones faciales, movimientos corporales, por ejemplo. Eh, por ejemplo, si observamos a veces a una persona, decirte con la boca abierta, ¿no? Con los ojos bien abiertos y las cejas alzadas, ¿no? Lógicamente lo calificamos como un estado emocional de sorpresa, ¿no? Hay una sorpresa ahí, ¿no? Por su forma, ¿no? Por el aspecto conductual que tiene, ¿no? En ese sentido que te digo. O puede ser, ¿no? Si observamos a una persona a veces con los ojos llorosos, ¿no? Cabizbajo, con las manos estrechadas entre sí, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene esa persona? Tiene pena, ¿no? Tiene tristeza. Entonces, eso es un componente motor, conductual o expresivo, podríamos decir, ¿no? Pero también existe un componente cognitivo, ¿no? O de carácter subjetivo, experiencial, como se refiere a pensamientos que están condicionados a la emoción. Por ejemplo, esto mucho se da en las personas, ¿no? Muchas personas son de poco hablar, ¿no? No les gusta hablar en público. A veces tienen pensamientos, como decirte, pues de temor, ¿no? Por ejemplo, a unas personas desde el colegio, ¿no? No les gusta exponer, no les gusta participar, pero sí saben, ¿no? Porque piensan que les puede salir mal, se pueden reír de él, ¿no? Se pueden burlar, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamiento tiene, ¿no? Y eso es negativo, pues, que piense de esa manera, ¿no? Son cosas que tenemos que seguir adelante, como les estaba diciendo en una anécdota de, de mi promoción de la universidad, ¿no? Una compañera que ahora está en Japón, muchos años atrás. Miren, todos se graduaron menos ella, porque nunca expuso. Buena, buena estudiante, eficiente, y la única que no se graduó porque no le gustaba exponer, se enmudecía. No sé si eh, ya ha tenido terapia en el extranjero, no sé, porque ella sigue, sé que sigue en Japón, ¿no? Ya tiene residencia, pero imagínate, sucede esos casos. Pero también yo quiero decirte que existen también emociones psicosomáticas y las emociones psicosomáticas se pueden dar en algunos casos, en algunas personas. Por ejemplo, te emocionas y viene el estreñimiento, por ejemplo. Por decirte, ¿no? Estás esperando los resultados de la universidad, ¿no? Ingresaste, saltas, te vas de frente al baño, ¿no? Corriendo. Otros, por ejemplo, ¿no? Eh, viene la alegría, reina la alegría, ingresó, ¿no? Salta ahí, ¿no? Y llega el momento que eso ya va disminuyendo hasta que ya se calma, ¿no? Llega un momento donde siente un dolor en todo el cuerpo, como si le hubiesen dado una paliza.
¿no? Otros, por ejemplo, ¿no? Dice, vamos a escuchar los resultados. Cenamos y escuchamos. No, primero escuchamos, después cenamos con tranquilidad. Yo quiero ver el resultado. Pero esta persona está con todo el hambre, pero no hay que esperar. La atención espera. Llega el momento donde ingresó a la universidad. Pero vamos a cenar. No tiene hambre, no tiene apetito, está lleno. Entonces, es, son situaciones que se presentan en algunas personas, no en todas, ¿no? Eso tiene que ir a pues, un especialista. Bien, hablamos de las funciones. ¿Qué funciones, no? Nos podrían conducir, ¿no? Sobre los estados afectivos. El estudioso Darwin fue el primero en resaltar la importancia funcional de las emociones. Rivet, por ejemplo, sostuvo que las emociones tienen tres funciones. Reus, en el año 1994, publicó su libro La expresión de las emociones de animales y el hombre. Muy interesante. Pero acá lo que más nos pide, lógicamente, es saber qué funciones se manifiestan. La función de adaptación, que siempre habla Darwin, ¿no? Esta función nos permite que el sujeto tiene que adaptarse y sobrevivir ¿no? al medio, ¿no? La adaptación es un punto muy importante, interesante. Una de las funciones de la emoción es automatizar nuestra respuesta ante una situación que muchas veces se represente el peligro de supervivencia. Eh, en lo social, podría decirte, pues, la expresión de las emociones se comunica nuestro estado de ánimo, ¿no? Facilita nuestras relaciones interpersonales. Es algo importante, ¿no? Las relaciones interpersonales se juegan un papel interesante, importante. Y el aspecto motivacional, ¿no? Donde determina de una u otra forma la aparición de nuestra conducta motivada, donde se dirige siempre a un determinado objetivo, a una meta, ¿no? Donde en cierto grado, pues tiene que tener una intensidad, ¿no? Una, una expectativa a la vez también. Pero acá lo que nos interesa bastante, jóvenes, son los estudios de Clutch, donde nos habla sobre un estudio minucioso de las emociones. Y dice y él manifiesta emociones primarias y complejas, pero él manifiesta que las emociones primarias cumplen funciones adaptivas. Y cuando yo te hablo de funciones adaptivas, jovencito, eh, estos estudios vamos, hizo en el año 1980 aproximadamente, ¿no? Nos ayudan a motivar, pues, diversas clases de comportamiento, de adaptación, ¿no? En cada una de las sociedades, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla del miedo, ¿no? Cada uno de estos términos sabemos qué significa, pero en el mundo afectivo, si yo te hablo de miedo, te hablo de temor. Y tú sabes exactamente que es un estado desagradable, ¿no? Generado a partir de experimentar una situación amenazante, ¿no? Como decirte, pues la ira es como decir de tener cólera, ¿no? Un estado también afectivo desagradable, generado por situaciones eh, de frustración, ¿no? En donde el sujeto pues no logra obtener sus expectativas, no logra sus objetivos, no logra sus metas, en otras palabras. Son cosas que muchas veces hay que tener esa la tranquilidad respectiva. Cuando nos habla también una emoción sobre la alegría, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no quisiera tener la alegría? ¿No? Y esto sí es un estado afectivo agradable, ¿no? Que muchas veces provoca una reacción de deleite en cada uno de nosotros, ¿no? En un momento interesante, importante, ¿no?
donde genera prácticamente una satisfacción de una determinada necesidad. Y si se logra este estado, lógicamente es algo placenteroso, pues, ¿no? Es placentero de que tú tengas la alegría de haber ingresado a la universidad, pues. Así como eso, hay otros casos, otros hechos, otros momentos importantes, interesantes. Pero también así, esto sucede con la tristeza, ¿no? Y la tristeza es producido por la pérdida parcial o total de ciertas situaciones, objetos, personas que significan parte de nuestra vida. Por eso reina esa dificultad, como puede ver también esa confianza, ¿no? ¿No? Esa confianza cuando existe una aprobación, ¿no? Es algo primordial, es algo agradable en nuestro ser, ¿no? Y eso es interesante cuando es respondido más que nada, y cuando las cosas quieres hacerlo bien. Y así podemos ir diciendo, por no decirte también algo interesante, la sorpresa, habilidad producida por la presencia de algo inesperado, ¿no? Generando muchas veces una conducta de alta situación que a veces nos suspende una actividad, ¿no? Y a veces hay que reorientarse o replantear, ¿no? La acción que a veces que hemos tomado ya en referencia. Es interesante conocer, saber, y debemos pasar por todo ello, ¿no? Para evitar, lógicamente, las, saber resolver las dificultades, porque si tú no conoces bien, como dicen, te metes en un vaso de agua y no puedes salir, y eso es, lógicamente, desesperante. Hay que conseguir las cosas, que mientras más complejas son, se vuelven más sencillas. Entonces, de esa manera te manifiesto. Para ello, hablamos de la clasificación, ¿no? La clasificación. Y cuando yo te hablo de clasificación, te hablo, por ejemplo, una clasificación según Wilhelm Wundt, por ejemplo. Y Wilhelm Wundt tú lo mencionas en mente, ¿no? ¿Quién fue Wundt? Fue la primera escuela psicológica, ¿no? Donde la psicología se convierte en ciencia, ¿no? Con el estructuralismo, ¿no? Sobre, sobre la introspección analítica, sobre el estudio de la mente humana o el estudio de la conciencia, ¿no? Y donde sus elementos maneja pues las sensaciones, los sentimientos y las imágenes. A eso lo denomina la introspección analítica, según Wundt. Pero Wundt también nos habla de la afectividad, especialmente de las emociones, donde dice hay dos tipos de emociones, las activas y las pasivas. Por no decir, él lo denomina emociones esténicas y asténicas. Una emoción esténica son aquellas que se producen, que al producirse incrementa una actividad del sujeto, originando lógicamente modificaciones psicológicas y fisiológicas. ¿Por qué se caracteriza? Lógicamente porque son activas, pues, ¿no? Porque generan taquicardia. Y cuando digo taquicardia es cuando hay un aumento de la frecuencia del latido, del latido cardíaco, ¿no? Y lógicamente va a haber una elevación de temperatura. Se afecta en el sistema simpático, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá, cuando nosotros hablamos de una emoción esténica, cuando gritamos la alegría al ver los resultados después de que te ingresaste a la universidad, por ejemplo, ¿no? Gritas, estás alegre, tú mismo eres ahí, ¿no? Saltando por ahí, por, por las habitaciones de tu casa, ¿no? Muy emocionado, emocionado.
así como también hay las emociones técnicas o pasivas. Son aquellas que al producirse afectan el funcionamiento de los órganos, disminuyendo la actividad del sujeto. Por ello, decimos que son pasivas, pues, ¿no? Y acá genera la bradicardia. Y a esto, la bradicardia se refiere pues a la lentitud de la frecuencia de las contracciones del corazón. Es la lentitud, ¿no? También la lentitud del pulso también, en el pulso, en cada uno de nosotros. Existe palidez, ¿no? Enfriamiento, inhibición de la actividad motora y mental, ¿no? La inhibición es cuando se restringe el proceso de la actividad motora, eso voy. Y lógicamente, pues acá se afectan al sistema parasimpático. Y acá, cuando yo te digo el sistema parasimpático, me refiero cuando acá interviene el sistema nervioso, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando tú observas o ves a un gato negro curioso, por ejemplo, te quedas quieto, ¿no? Ante ese gato, ¿no? Negro, curioso, que se encuentra. Entonces, son situaciones que tenemos que saber, conocer. Entonces, teniendo en cuenta pues a este estudioso Plutich, justamente le estaba hablando sobre las emociones, tanto primarias como las complejas, como estaba indicando, primarias y complejas. Cuando yo te hablo, por decirte, pues, las emociones primarias, ¿no? También podemos decir son emociones universales o básicas, sostiene que están en todos, y son ocho. Los agrupa por su polaridad, por su antagonismo, ¿no? Las expresiones faciales también son universales. ¿Y cuáles son esas parejas, no? Por ejemplo, la alegría con la tristeza, el agrado con el rechazo, la ira con el miedo, ¿no? La sorpresa con la expectativa. Entonces, en ese sentido, podríamos decir, pues, sobre lo que es estas emociones primarias. Y cuando yo te hablo de una emoción compleja, surgen ya al combinar estas emociones. Estas ocho se van combinando, las primarias. Por esta razón se les denominó las diadas, como lo estamos viendo en el gráfico. Y estas diadas van combinando y hay diada primaria, diada secundaria y diada terciaria, como lo vamos a ver en la siguiente página. Cuando yo te hablo, por ejemplo, la diada primaria, por ejemplo, ¿no? Cuando yo te hablo de la diada primaria, hablamos situaciones favorables y desfavorables. Por ejemplo, te hablo alegría más confianza. La alegría más confianza existe el amor. ¿Quién no quisiera tener? ¿No? Tiene que ser una persona con valorativa, ¿no? Que te entienda y que tú también entiendas. La alegría más la anticipación, donde ustedes supongo que están ubicados. El optimismo que tú vas a ingresar a la universidad. Donde tú muchas veces adelantas lo que va a venir o simplemente repasas, ¿no? De lo que tú tienes tu horario, ¿no? Al margen de las clases virtuales que tú tienes, tú también empiezas lógicamente a eh, tratar pues de ampliar tus conocimientos, ¿no? Resolviendo prácticas, adicionando algo, preguntando, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso te conduce pues a ser una persona idónea. La confianza más el miedo, la sumisión. El miedo más sorpresa. Eso es una dificultad, ¿no? Alarma. Y eso muchas veces nos pone nerviosos. La sorpresa más tristeza.
Eso lógicamente no tiene que darse porque muchas veces se nos conduce a la decepción. ¿Quién va a querer tener la decepción? La tristeza más el asco también, situaciones negativas, donde nos pone como resultado el remordimiento, el asco más la ira, el desprecio. Muchas veces se da el desprecio por la misma sociedad que donde tú estás en tu entorno, pero tú tienes que demostrar que eso no es así. Tú tienes que ver esa manera, ese momento, ¿no? de, de que guarde esa acción, esa relación. La ira mala anticipación, también peligroso, ¿no? Porque existe algo de la agresión. La diada secundaria. Acá también hay cosas que sorprenden, ¿no? Por ejemplo, la alegría más miedo, la culpa. Tienes alegría, pero miedo a veces no lo entiendes bien, ¿no? A veces este libro, no tienes la culpa, tú no me compraste este libro, no me enseñaste, y eso no es así. Pues. Tenemos que manejar, saber entender, ¿no? Para evitar, ¿no? Muchas cosas que nos perjudican. La alegría más ira, el orgullo. Muchos tenemos ese orgullo, ¿no? Pero la alegría sí, pero la ira lo tienes que desterrar, ¿no? Poco a poco, porque no es tan sencillo. Porque como ya les dije, ¿no? Como dice Spencer, ¿no? Spencer dice, el hombre, el latino tiene tres tendencias naturales, el orgullo, la crueldad y, y, y el egoísmo, ¿no? Eso prácticamente es parte de nuestro ser, como dice el autor. Pero acá hay una parte muy interesante, la confianza más sorpresa. Y eso es interesante porque ustedes como estudiantes, como investigadores, ¿no? Eso te va a conducir a la curiosidad y eso vas a hacer más, con tu talento lo vas a lograr, ¿no? Y vas a hacer cosas mejores, pues, ¿no? Confianza más anticipación, el fatalismo, miedo, miedo más tristeza, la desesperación, esa hay que evitarlo como sea. La sorpresa y el asco, la incredulidad, la tristeza más ira, la envidia, ¿no? Eso es resaltante muchas veces en algunas personas. Hasta en la misma familia existe envidia. Ingresaste y ¿por qué no ingresó? No, mi hija es mejor y ¿por qué tú no? Son cosas que a veces tenemos que entenderlo poco a poco, ¿no? El asco más anticipación, el cinismo. Así como existe primaria, secundaria, también existe una terciaria. La alegría más sorpresa, el deleite. Pues, ¿no? Muy interesante esto. ¿No? La alegría más el asco, la morbosidad, la confianza más tristeza, el sentimentalismo. Confianza más ira, la dominación. A veces tenemos confianza, ira, a veces te dominan a ti y tú también quieres dominar y eso no es así. Pues, eso hay que evitarlo como debe lugar. La confianza es, sí, pero la ira hay que despegarla poco a poco, ¿no? Porque muchas veces esto es donde muchas personas eh, prácticamente caen, se creen mejores, la ira, yo tengo que ser mejor, pero tiene que ser pues, con lealtad, ¿no? Imagínate. Hoy en día las personas no tienen su cargo de confianza, dice, pero no tienes el perfil pues, ¿no? Para lograr ello. En este momento el gobierno tiene graves problemas. El problema no es que la persona, ¿no? El problema ahorita, aunque ustedes no la crean, es justamente la constitución que eh, nuestros legisladores saben exactamente que tienen que cambiar urgente algunos artículos para poner, pues, el perfil de cómo debe ser un congresista, cómo debe ser un alcalde, ¿no? Imagínense, en la Constitución dice ser peruano de nacimiento, tener 25, mayores de 25 años, para presidente es mayores de 35, para
parlamentario 25 años y no sabe una salud nada más. Imagínate, si tiene una sentencia, no pasa nada. Y eso es el problema. Tiene que ponerle pues el perfil, que tenga estudios, ¿no? Que tenga una experiencia, ¿no? Dentro de lo que justamente ha alcanzado, por lo menos unos 3, 4 años, ¿no? Es como los Estados Unidos. Para que tú tienes que ser parlamentario, tenías que ser primero gobernador, ¿no? ¿No? Y si no, no puedes hacer, ¿no? Es como decirte, no, debe hacerse, ¿no? Si tú quieres ser alcalde, primero tienes que ser regidor, porque tienes que tener conocer, ¿no? Cómo es ese campo, ¿no? Y ahí, y si eres gobernador, ¿no? Ya puedes ser parlamentario. Entonces tienes una experiencia ya, tienes una capacidad suficiente, tienes el perfil, tienes cómo proyectarte. Imagínate, hay bastantes que son, eh, podría decirte, pues, personas eh, que son consejeras, ¿no? Que son personas que tratan de apoyar, ¿no? Asesores, y los asesores son menos que un asesor con 5 años de secundaria, no te pases, pues. No quiero desmerecer, ¿no? A la persona, pero tiene que tener una experiencia, no profesional, pues. Entonces, ahí vamos el problema. El problema está ahí. Y los mismos parlamentarios saben, porque muchos de ellos están limitados. O sea, como ellos mismos se pusieron el puñal y no lo hacen, pues. Entonces, ese es el asunto. El asunto es sencillo, y fácil, sencillo. El mismo presidente que habla, pregona, ¿no? Dice, ¿no? Pero está bien, pero tiene que reunir a los mejores. Tiene que ver un grupo de especialistas, ¿no? Que ellos escojan, ¿no? Muy bien, acá están los grupos. Estos son aptos, ya. Dentro de estos aptos yo voy a escoger este. Ese es diferente, pero no lo hacen, pues así. Entonces, por eso que vamos mal, de mal en peor. Son cosas que muchas veces, mucho que desear, ¿no? En nuestra sociedad, ¿no? Ojalá con ustedes, futuros profesionales, no tengan pues ese momento, porque si tú vas o tú aceptas, te van a manipular. Viene la manipulación en el cargo que tú estás, y tú prácticamente ya eres una persona mal vista porque hiciste mal función, porque tú estás figurando pues, en el cargo. Otros te lo dicen que es lo que debes hacer, el asesor, ¿no? O sea, estás como una persona pues que te manipula, y eso no debe ser. También la sorpresa, la ira, la indignación, la tristeza, la anticipación, que es el pesimismo. Pesimismo. Los sentimientos. Jóvenes, cuando hablamos de los sentimientos, acá hablamos de los estados afectivos suaves y débiles, menos intensos, pero más duraderos que las emociones. En consecuencia, no logran producir grandes cambios psíquicos en nuestro cuerpo, ¿no? Se forman en un individuo a través pues, de una experiencia social. Más que nada, un sentimiento, yo te podría decir de que son aprendidos, ¿no? Son desarrollados, ¿no? Con la socialización de forma gradual, son duraderos, ¿no? Son relativamente estables, son profundos y de baja intensidad, generan valoraciones estéticas, intelectuales, éticas y económicas. Pero acá hay algo que justamente que hay que agregar, ¿no? Un sentimiento fomenta, jóvenes, el altruismo de las personas. Un sentimiento nos permite identificarnos con el dolor humano. Hoy día en las calles hay varios niños, mujeres, personas que justamente necesitan la solidaridad, de identificarnos cada uno de nosotros. Pero ahora ya pues tanto se ha puesto de que existe la viveza, ¿no?
envían a los niños para que pidan divorcio, hasta las mismas mujeres, a veces embarazadas, ponen, y eso mucho que desear también, la presencia de extranjeros, con eso no quiere decir que no deben estar, pero ya en exageración, ¿no? Han quitado el trabajo a muchas personas acá y que bueno, eso también solamente también vienen con la delincuencia, ¿no? Cosas prohibidas, y eso nos perjudica como sociedad, pues. Se orienta a la búsqueda del material, de lo material, del bien material, pero no solamente del bien material, sino de lo espiritual, ¿no? Eso también es algo importante, interesante en cada uno de nosotros, ¿no? Como también existen sentimientos también negativos, ¿no? Que a veces nos conllevan a la destrucción de la humanidad, al odio, nos conllevan al rencor, ¿no? A la desesperanza, etcétera, etcétera. Entonces, eso sucede en las personas. Por eso, a la vez también podemos agregar a la humildad, ¿no? Imagínate, la humildad es un papel muy interesante, el amor mismo, ¿no? La caridad, la piedad, como situaciones negativas, el odio, por ejemplo. Acá estamos viendo dos ilustraciones. El amor de pareja, por ejemplo. El amor de pareja no me entiendo. El problema no está ahí. El problema está muchas veces que nosotros aparentamos de lo que no somos. Por eso el amor en pareja, lo recomendable es de que tú empieces por la amistad. O sea, tu pareja debe ser tu amigo, tu amiga. Por ahí debe empezar, por la amistad primero, no directamente. Y por eso que es el error. Con el respeto que se merece, muchas veces digo de que el amigo, la amiga, que al final va a ser tu pareja con el tiempo, ¿no? A veces te dice unas cosas que tienes que corregirte, ¿no? Y, y es la persona que, o sea, no es condenada. Entonces, ahí es, o sea, se conocen bien ambos. Entonces, ahí casi no va a haber pues, dificultad. Como también existe, pues, el odio nazis a los judíos, ¿no? Por ejemplo, ese odio que perdura, ¿no? Esto se dio en la Segunda Guerra Mundial. Y el odio también que existe, pues, en la sociedad misma hoy en día, ¿no? Con la presencia, por ejemplo, de los dos poderes hoy en día, de las políticas, por ejemplo. La política está muy desnaturalizada, podríamos decir, con muchas dificultades. eh, ya no se siente ya esa tendencia, ¿no? De la participación. Todo eso, todo es con doble perjudicar a la persona. Y no lo perjudica no solamente a la persona, sino en conjunto a la nación, como le estaba reiterando. Existen tipos de sentimientos y los tipos de sentimientos se manifiestan, jóvenes, ¿no? En distintas maneras, en distintas formas. Hay sentimientos vitales, un sentimiento puede ser favorable o desfavorable, positivo o negativo. Un sentimiento vital, por ejemplo, lo positivo el bienestar, lo negativo el malestar. Cuando yo te hablo, por ejemplo, un sentimiento ético, la satisfacción, lo negativo el descontento. Sentimiento estético orientado a la belleza, ¿no? Al arte, lo antónimo de la belleza, la fealdad. Sentimiento pragmático ligados al aspecto utilitario, ¿no? A lo útil, no útil, lo negativo. Sentimiento no ético ligados a la sabiduría, ¿no? ¿Cuál sería el antónimo? La ignorancia. Sentimientos espirituales ligados a la trascendencia religiosa, al aspecto idealista, ¿no? Sentimiento objetable ligados a las cosas, a los objetos. Me dicen, profesor, un ejemplo de sentimiento objetable.
Hay un sentimiento, muchos de ustedes de repente tienen regalos, obsequios, ¿no? Le regalan una pulsera, le regalan una cadena, ¿no? Y lo tienes guardado ahí, ¿no? Lo tienes, ¿no? Ese sentimiento, ese que tienes por ese obsequio que te dieron. Y esto se da en muchos casos. Una anécdota, por ejemplo, ¿no? Una tía, ¿no? Como te digo, los jóvenes. Una tía, por ejemplo, ya hace unos 5 o 6 años, tenía un adorno que siempre lo ponía, solo lo ponía en época, en el momento de la Navidad, de la Navidad. Yo te hablo más o menos hace unos 30, 40 años que por lo menos tenía ese adorno, ¿no? Ya es abuelita, la tía. Entonces llegó un momento donde siempre lo pongo, pero llegó el caso de que en una Navidad ya tiene sus hijos, tiene sus nietos. Llegó el nieto, no sé si estaba jugando, algo tocó la mesa y cayó, pues y se rompió. Esa fue negativa para ella, ella no lo pasó bien, estaba triste, no pasó nada. El hijo vino, mamá, no te preocupes, este es mejor que de lo que tú has tenido. Pero ella seguía porque tenía ese sentimiento a ese adorno que le regaló lógicamente su primer amor, según se supo más adelante, ¿no? Y lógicamente pues su esposo. Entonces, ese es el asunto, es lo que lo tenía guardado. Entonces, son cosas muy interesantes, ¿no? Sentimientos sociables, ¿no? Orientados a las relaciones personales humanas, al buen entendimiento. Hay sentimientos también sexuales, ¿no? El trato que tú debes tener en la caricia, ¿no? La manera, la forma, ante el sexo opuesto. Sentimientos narcisistas orientados a la propia estimación, como se dice, ¿no? Entonces, existen estos momentos importantes, interesantes. Antes de pasar a las pasiones, lógicamente les voy a hacer una comparación, ¿no? Esta comparación o esta diferencia que existe entre una emoción y un sentimiento. Cuando yo te hablo de emoción, ¿no? Por ejemplo, eh, tiene mayor intensidad y menor duración, lo sabemos exactamente, pero mientras sentimiento tiene menor intensidad y mayor duración. Cuando yo te hablo, por ejemplo, de una emoción, la emoción tiene los animales y las personas, mientras el sentimiento solamente el hombre, es algo específico, tiene un carácter histórico social. Cuando yo te hablo de una emoción, la emoción es de carácter circunstancial, mientras que el sentimiento se desarrolla a veces y se enriquece pues según la cantidad o variedad que se puede dar en esos instantes, ¿no? Sobre las experiencias que muchas veces la tenemos. Una emoción aparece desde el nacimiento, desde el bebé, ¿no? Sonríe, ¿no? Se emociona al ver a su hermanito o a su mamá, mientras que el sentimiento están ligadas a necesidades netamente culturales. Así como vamos relacionando, una emoción, lógicamente, se relaciona con el hipotálamo, con el sistema límbico, con el óvulo parietal, por ejemplo, ¿no? Mientras que en el sentimiento depende más de la actividad cortical, como se dice, mientras que en la emoción es las subcorticales, ¿no? Relacionadas, como le estaba diciendo, en el hipotálamo. Entonces es necesario realizar pues, ese tipo de comparación o diferencia. Las pasiones. Yo creo que en las pasiones no hay ningún inconveniente, porque la pasión, eh, más que nada te podría decir que es una conducta donde el individuo, donde la persona se orienta hacia un determinado objetivo, ¿no? ¿Cómo te podría decir de una manera obsesiva, hasta te podría decir enfermiza, ¿no? Porque acá una pasión, como se dice, pues son procesos afectivos muy profundos, ¿no? Son de gran intensidad, fuertemente irracional, ¿no? Y se caracteriza porque
Lo mencionamos porque son sentimientos salidos de control, salidos de control. Podríamos decir, pues, son aprendidos también, son duraderos, son extraordinarios, son absorbentes, son complejos, ¿no? Son exclusivos, ¿no? Controlan la voluntad de la persona, del sujeto, ¿no? El objeto de la pasión es irreemplazable. Es y por ello te podría decir, pues, que las pasiones, eh, existen dos tipos de pasiones, una pasión superior e inferior. Una pasión superior o también una pasión positiva, muchos quisieran que tengan este tipo de pasión positiva o superior porque son aquellas donde están encaminadas al desarrollo personal, al desarrollo moral del individuo, ¿no? ¿No? Del ser humano. Y nosotros sabemos exactamente que hay pasiones por ayudar al prójimo, por ejemplo. Hay una pasión por el deporte. Por ejemplo, la pasión que tiene Messi por el fútbol. La pasión en el arte, por ejemplo, ¿no? Si yo te hablo, por ejemplo, de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, ¿no? Por la pintura que ellos hacían en su época, ¿no? O también la pasión por la música, ¿no? Por ejemplo, la pasión de Mozart, de Beethoven, por ejemplo. Es algo muy importante, interesante. La, la pasión por la ciencia, por ejemplo, ahí podríamos mencionar a Einstein, por ejemplo, y a otros estudiosos, como ustedes futuros científicos también, ¿no? Entonces, en ese sentido, es pasión, ya, es algo interesante que te conduce, te conlleva. También existen las pasiones inferiores o negativas. Cuando yo te digo una pasión inferior o negativa, más que nada te podría decir, pues están dirigidas eh, a impedir, ¿no? A obstaculizar, ¿no? Obstaculizar más que nada el desarrollo personal y social. Por ejemplo, podríamos decir la pasión por el poder, por ejemplo, hoy en día que en nuestro país está sucediendo eso, ¿no? Todos quieren el poder y eso es negativo, pues, ¿no? Y ya le dije, ¿no? Tiene que ver, pues, el perfil de cada uno. La pasión por la fama, la pasión por el alcohol, por ejemplo. La pasión por el dinero. Muchos quieren tener dinero como de lugar, ¿no? La pasión es por los manos al azar, quieren ganar como sea. La pasión por la droga también. Por ejemplo, por el poder tenemos la pasión que tuvo Hitler, ¿no? Por el poder, ¿no? Pues eso lo sabemos y la historia nos dice, y en este momento que está sucediendo en nuestro país. No, no quiero mencionar a los políticos, pero la pasión es del uno y otro, imagínate. Entonces, ¿qué podríamos hablar? Entonces, ahora hay que prepararnos y ojalá esas condiciones recaigan en las personas idóneas. En ese sentido les manifiesto. Y acá también están los estados de ánimo, ¿no? Y cuando yo te hablo de los estados de ánimo, son considerados al fondo afectivo de la vida psíquica. Un estado de ánimo pues se caracteriza porque son innatos, ¿no? Son persistentes, son de moderada intensidad, se les denomina el fondo afectivo de la persona, se condicionan las reacciones emocionales, muy interesante. Lo que sí quiero yo usted mencionarles acá, pues, hablar
de las anomalías, ¿no? De las alteraciones de la afectividad. Y cuando yo te hablo de alteraciones de la afectividad, hablo de trastornos. Y acá estos trastornos aparentemente son sencillos, pero son muy frecuentes y perjudican nuestro desarrollo, ¿no? Emocional. Cuando yo te hablo, por ejemplo, y siempre te manifiesto de la ansiedad, por ejemplo. La ansiedad se presenta como una inquietud, ¿no? Como una preocupación constante y difícil de controlar. Y esto siempre está acompañada por una tensión muscular, ¿no? Esa ansiedad que tú tienes, ¿no? De lograr algo, de esa intranquilidad que se agobia a ti, ¿no? Ese insomnio que tú tienes. Así como hay la ansiedad, tú sabes que es parte de del aspecto de la neurosis, ¿no? Y es una alteración eh, natural, normal, que se puede evitar, ¿no? La angustia. La angustia es un estado emocional de gran activación, quizás más intensa que la ansiedad, más compleja. Se inicia bruscamente presentando un ritmo cardíaco acelerado. Acá tienes, como decirte, pues una sensación de ahogo. A veces tienes miedo en algo, miedo en lo que te puede pasar. Y eso es preocupante pues, de una u otra forma. Pero también existe, más complejo, la depresión. Es la parte más difícil de la alteración de la afectividad, donde está acompañado de la tristeza, ¿no? A veces padecen presentando dificultad de atención, de problemas de la memoria. O sea, los problemas te aparecen insuperables. Y acá se muestra cierta fatiga, a veces te vuelves irritable. Y se hace frecuente esto, ¿no? Y te puede conducir a, a situaciones netamente eh, preocupantes. Por ejemplo, hasta puede llegar al suicidio. Y eso es, pues, un problema muy delicado, muy delicado. Porque tú sabes que la depresión te puede conducir, pues, a la esquizofrenia. Y cuando yo te hablo de esquizofrenia, ya te estoy hablando, pues, de un asunto psicótico, ¿no? De esa manera te manifiesta. Y finalmente, te diría, pues, acá viene lo que es la manía. También eso es una alteración común, ¿no? Que se ve en el aspecto afectivo, ¿no? Su estado es eufórico o optimista, ¿no? El pensamiento que se caracteriza, que les caracteriza es de una manera extraordinaria, rápido, ¿no? Se distingue en tres síntomas fundamentales en una manera. La alegría que puedes tener, ¿no? La excitación psicomotor, la fuga de ideas, ¿no? Eso se da en las personas, ¿no? Excitación psicomotor, a veces te empiezas a morder las uñas, por ejemplo. Preocupación, tensión, la fuga de ideas también, ¿no? No sabes qué estás diciendo. Te das cuenta y lógicamente esa alteración hay que subsanar, pero eso es de una manera pasajera, pasajera. Entonces, son cosas que tienes que entender, ¿no? Sobre lo que es dichas alteraciones. Bien, jóvenes, nos vamos a la práctica.
Afectividad. Nivel 1 dice el modo como los individuos expresan sus emociones. Está predominantemente influenciado por qué. ¿Por quién está influenciado? Por el medio ambiente sociocultural. Sociocultural. Siguiente, dice, los estados afectivos muy intensos de corta duración y que son acompañados de cambios fisiológicos típicos se denominan de corta duración. Emociones. Emoción. Bien, muy Emociones. bien. Emoción. Vamos al siguiente. Una persona, al saber que ganó una vacante en una importante empresa, siente que se acelera su ritmo cardíaco, le tiemblan las piernas y le invade una alegría desbordante. ¿Qué está experimentando? Lógicamente es de carácter fisiológico. ¿Y qué vendría a ser? Si es de carácter fisiológico. Una emoción. Una actitud. Una emoción, pues, ¿no? Una emoción. Una emoción. Muy bien. Siguiente. Dice, representan características de los fenómenos afectivos. ¿Cuáles son las características que podemos identificar? ¿Cuáles son 1, ciertas? 3 y 4. Muy Claro, bien. 1, 3 y 4. 1, 3, Intensidad, 4. polaridad y extensión. Muy bien. Seguimos a las 5. Dice, la reacción afectiva, súbita y breve, que provoca una serie de modificaciones psicofisiológicas. Se denomina emoción, frustración, pasión, ansiedad, sentimiento. La reacción afectiva súbita y breve que provoca una serie de modificaciones. Ahí está la modificación. Emoción. Psicofisiológicas. Sería emoción. Emoción. Siguiente. Dice, los procesos afectivos más duraderos que no conmocionan al ser humano, pero lo impulsan de un modo más constante y profundo. Se denominan Sentimientos. sentimientos. Muy bien, sentimientos. Sentimientos. Seguimos. Dice, a los procesos afectivos intensos y absorbentes que pueden llegar a canalizar la vida psíquica de una sola dirección, se le denomina Pasiones. pasiones, pues pasiones, es algo absorbente, es algo extraordinario, ¿no? Nos inclina a una sola dirección, como se dice, eso son absorbentes, es algo enfermizo, como se dice, ¿no? Siguiente, las principales manifestaciones afectivas que tiene el ser humano en su vida diaria son, en su vida diaria, hábitos, costumbres, comportamiento, carácter, instintos, tendencias, sentimientos, emociones, personalidad y sensaciones. D.
Es los sentimientos y emociones, ¿no? Porque nos están hablando de manifestaciones afectivas, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Muy bien, seguimos. El amor, dice, el amor como sentimiento humano, ¿tiene su origen? ¿Dónde tiene su origen? ¿La confianza? La práctica La social. confianza, no solamente la confianza, ¿no? Relaciones Eso económicas. pues, es en la práctica social, muy Ah, bien, ya. la práctica social. Muy bien, la práctica social. Manejamos, el siguiente dice, la característica de la afectividad en la cual un sujeto le da mayor importancia a su relación interpersonal se denomina la característica de la afectividad en la cual el sujeto le da mayor importancia, ¿no? Se identifica, ¿no? La E. La profundidad. La Unidad. profundidad. Profundidad. Ahí les puse como ejemplo la madre ante sus hijos, ¿no? No sé si ustedes están de acuerdo. ¿Siempre tiene preferencia por alguien o no? ¿O no están de acuerdo ustedes? Sí. porque no. Sí, profesor. Pero Sí, ellas no la aceptan. Ellas no la aceptan. Dicen que no. Pero por eso les entiendo, ¿no? A ellas también. Pero van a llegar el momento donde cuando ustedes sean madres o padres, van a dar la razón, pero ya se dieron cuenta que es correcto, porque la vivimos, ¿no? Observamos eso. Muy bien. Siguiente. Cuando transcurrimos varios meses sin ver a nuestra pareja, la encontramos repentinamente, su presencia nos provoca modificaciones psíquicas y físicas. Estamos experimentando el fenómeno afectivo denominado, tú a tu pareja no lo ves tiempo, te Emoción. encuentras en la calle, Emoción. Profe, siento emoción, emoción cuando la veo. emoción, emoción. Siguiente. Carlos, al ver que su equipo gana el partido, levanta los brazos y grita alborozado. En este ejemplo destaca una de las características de la afectividad denominada Intensidad. 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 Es como tú ingresaras a la universidad y empiezas pues a emocionarte por todas tus habitaciones de tu hogar, de tu casa, ¿no? Muy bien, intensidad. Siguiente. Son estados afectivos profundos, constantes y duraderos que abarcan totalmente al individuo, dirigiendo su pensamiento y necesidades. ¿A qué nos referimos? Sentimiento. Pasiones. Pasiones, porque dice profundos, constantes y duraderos, que abarcan totalmente, ahí ya lo dice, que abarcan totalmente al individuo. Muy bien, pasión. Siguiente, dice, afectos que tienen como base biológica el funcionamiento del sistema límbico. Emociones. Emoción. Ahí sí son emociones. Emoción. Siguiente, dice, aquel proceso afectivo que, entre comillas, dice, rompe el equilibrio de nuestras tendencias para brindar todas las energías al predominio de una sola inclinación. Pasión. ¿Qué se denomina? Lógicamente pasión. Eso es pasión. Pasión. Nos vamos al siguiente, ¿no? Nivel 2 dice, cuando una persona experimenta repentina irritabilidad y cólera frente a un suceso que le desagrada,
Estamos hablando de una manifestación afectiva. Pasión, emoción. 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 Muy bien. Emoción. Dice, la forma particular de experimentar una emoción o sentimiento está definido por la forma particular. Les mencioné, lógicamente, de dos Intimidad. adolescentes que se enamoran, ¿no? De la misma chica. Una lo quiere con, como dicen, con pasión y la otra con ternura. Intimidad. ¿Qué características? Intimidad. Pero acá les quiero decir, ¿no? De acuerdo a nuestro, al módulo del CEPUM, es intimidad, ese es correcto. Pero en algunas referencias bibliográficas he visto también de que la intimidad lo conocen también como la subjetividad. Lo estoy poniendo como referencia, ¿ya? Por ejemplo, si no hay intimidad, lógicamente es subjetiva, sería la respuesta, ¿ya? Entonces, de esa manera le estoy dando a conocer. Siguiente. A ver, acá quiero que no lo piensen dos veces, pero me lo dicen la respuesta y ver dónde es, ¿ya? El padre del torero, al observar el cadáver de su hijo, se cogió la cabeza, abrazó fuertemente a su amigo e irrumpió en llanto. ¿Corresponde a una emoción o sentimiento? Uno de los dos. Sentimiento, profe. De culpa. Sentimiento. Sentimiento de culpa. ¿Qué entendemos el sentimiento? Que es duradero, ¿no? El padre del torero, al observar el cadáver de su hijo, se cogió la cabeza, abrazó fuertemente a su amigo e irrumpió en llanto. Al observar el cadáver, observó el cadáver y se cogió en Profe, llanto. el cadáver de su hijo no es un recuerdo del pasado que ha muerto. No, Porque no, pero ahí dice cadáver de su hijo al observar. sí, al observar, solamente al observar el cadáver de su hijo, nada más. Con el tiempo se convierte en sentimiento, pero en ese momento es emoción, porque es algo, ¿no? El padre dice, al observar el cadáver de su hijo, se cogió la cabeza y abrazó fuertemente a su amigo y se llenó de llanto, pues, ¿no? Es emoción. Ahora, si le quitamos observar, sí, al cadáver de su hijo, ya eso es otra cosa, ya. Ahí sí medíamos el sentimiento, ¿no? Es emoción, ya, emoción. Siguiente, dice, la diferencia fundamental entre las emociones y los sentimientos está en que las emociones presentan Menor intensidad. Menor intensidad y mayor duración de los sentimientos. menor intensidad. La diferencia fundamental entre las emociones y sentimientos está en que las emociones presentan Mayor mayor intensidad, menor, intensidad, A y mayor menor intensidad y duración. mayor dura. Y menor. sería la D. letra D. Dado. 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 Siguiente, las experiencias agradables o desagradables experimentadas por el sujeto que están presentes en toda conducta hacen referencia a qué? Las experiencias agradables o desagradables experimentadas por el sujeto que están presentes en toda conducta, ¿a qué hacen referencia? ¿Qué estamos estudiando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué tipo de estados? Afectivos. Afectivos, que son estados afectivos. Por eso que tanto emoción, sentimiento como pasión, yo les he dicho que puede ser positivo o negativo, puede ser agradable o desagradable. Son reacciones agradables y desagradables en todas esas manifestaciones que les estoy mencionando. Siguiente.
Si preferimos permanecer mayor tiempo conversando con un amigo que con cualquiera de nuestros parientes, se estaría mostrando qué grado. Profundidad. Profundidad, pues no, profundidad. Bien. La significación o importancia que un sujeto le atribuye al objeto o relación establecida es la característica afectiva denominada profundidad, pues la significación o importancia es la profundidad. Ya también. Ya, también. Profundidad. Siguiente, los sentimientos, a diferencia de las emociones, ¿no? Los sentimientos, a diferencia de las emociones, están ligados, lógicamente, acá nada menos que a las necesidades culturales, pues, ¿no? Necesidades culturales. Siguiente, a ver acá. Reconocer a un alcalde por su labor a favor de la comunidad. Evalúa la característica de la afectividad conocida como Nivel. 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 El nivel también se le considera como altura, nivel o altura, ¿no? Es lo mismo. En la pregunta 10 prácticamente se repite la pregunta 14 del nivel 1. Es lo mismo. Avión. Sí, es avión, emociones, ¿no? Ahí ha habido una duplicidad. En la siguiente, en la 11, dice, cuando hablamos de sentimientos, expresamos que estos adquieren mediante Socialización. socialización. Muy bien. Siguiente. Dice, es verdadero respecto a las emociones. Tiene corta duración, tiene mínima intensidad, son circunstanciales, 1, 3, 5. valoraciones, generan modificaciones fisiológicas. ¿Cuál es lo verdadero en las emociones? Sería 1, 3, 1, Uno 3, y 5. 1, 3 y 4, 1, 3 y 5. Estamos hablando de las emociones, ¿ah? 1, 3 y 4, 1, 3 y 5. ¿Cuál es? 1, 3 y 5. 4. 1, 3 y 5, pues, porque vienen las modificaciones 5. fisiológicas, ¿no? Las valoraciones ya sería como sentimiento, ya, eso no. Es la C. Siguiente. La entrega y dedicación esmerada hacia el cuidado de las personas desvalidas será, lógicamente ahí sería una pasión, ¿no? Superior. Una pasión superior, una pasión superior. Una pasión superior. Siguiente. Representa una característica de las pasiones. Dado. Dado, pues acá implica dependencia. Dependencia sujeto-objeto, puede ser sujeto-sujeto, ¿no? Dependencia. Muy bien. Muy bien. Siguiente. Dice, Mario está deprimido, por lo que ha perdido el apetito, tiene insomnio y olvida las cosas. Lo anterior expresa una característica de la afectividad denominada. Profundidad. Mario está deprimido por lo que ha perdido el apetito, dice, ¿no? Intensidad. Tiene insomnio y olvida las cosas. Es extensión, pero no hay extensión. ¿Cuál es la sinonimia de la extensión?
Amplitud. Amplitud. Amplitud, pues, ¿no? Amplitud. Amplitud, o también la amplitud también se le conoce como la trascendencia, ¿no? Trascendencia. Amplitud o trascendencia. ¿Correcto? Sí, profesor. Bien, Sí, profesor. jóvenes, ya les he subido tanto la práctica 4, la 5, con sus respectivas claves de sus prácticas. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Ya? Y nos vemos la próxima semana nos toca actitud y desarrollo moral, ¿no? Es un tema también interesante. Hasta la próxima, jóvenes. Cuídense. Muy buenas noches. Muchas gracias, profesor. Hasta Cuídense, luego, profesor. hasta luego. Profesor, hasta la Profesor, próxima. gracias. Cuídese. Cuídese. Bendiciones, profe. Gracias, gracias. Ustedes también Gracias, profe. cuídense. Profesor, disculpe. Neuropsicología es es cuando sucede cuando te haces daño en el cerebro, o como la neuropsicología. Sí, la neurociencia, eso lo vamos a ver en la última semana. Hay bastante que hablar ahí. Completa la clase. ¿Ya, hijo? Ahí, ya, profe, Ahí, gracias. sí, la última ahí vamos a hablar todo lo que es neurociencia. ¿Ya? La semana 15. Muchas Cuídense, gracias. jóvenes. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, profesor. Cuídese Gra- bastante. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, profesor. Cuídese. Bendiciones.